Y a todas, nuevamente estamos aquí con una nueva sesión de una clase online grabada, ¿cierto? Y hoy día vamos a trabajar en aproximadamente 20 minutos el concepto de la centralización del poder. Bien, entonces el objetivo de hoy día es caracterizar la centralización del poder político en las primeras civilizaciones. Y la habilidad va a ser la habilidad de la comprensión. En primer lugar, tenemos que hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento en sesiones anteriores. Hablamos de cómo los grupos humanos que eran pequeños se fueron agrandando, ¿cierto?, hasta alcanzar el estatus de civilización. Y la clase anterior hablamos del concepto de civilización y qué significaba esto. Y dijimos de que la civilización era un conglomerado de personas, ¿cierto?, que tenía ciertas características intelectuales, costumbres, leyes, un estado, rey, autoridades, tenía un sistema de escritura, agricultura más desarrollada, perfeccionamiento de la arquitectura monumental, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una civilización es un grupo de personas de más de 5.000 habitantes, ¿cierto?, que desarrollaron lo que se conoce como el concepto de cultura. Y dentro de los grandes interrogantes y de los grandes desafíos que plantea el estudio de las primeras civilizaciones es preguntarse cómo surgió el poder. Pero, el poder o la autoridad de los primeros reyes, reinas, faraones en este caso, emperadores mesopotámicos, emperadores chinos, los primeros, los primeros, las primeras personas que comenzaron a tener autoridad, dominio, potestad sobre otros. Bien, y eso les daba ciertos privilegios y también la autoridad comenzó a poder expandir esos privilegios y distribuirlos en la población en la medida de lo que ellos estimaban conveniente. Por lo tanto, se fueron creando grupos privilegiados y grupos no privilegiados. Bien, pero es interesante preguntarse cómo surgió el poder. Si nosotros miramos esta imagen introductoria que está en una de las paredes porque es una pintura de una pared, que está en una de las paredes del templo de Luxor en Egipto, podemos ver varias cosas que podrían simbolizar, sin entrar en detalle lo que es el poder y la autoridad. Podemos ver varias cosas que podemos eh, visualizar con respecto al poder. En primer lugar, nos encontramos de que existe una persona que está por sobre un pedestal, ¿cierto? Y que está siendo atendido por otro. Y seguramente todo lo que en las paredes dice habla sobre el poder de este rey o faraón antiguo. Podemos ver, por ejemplo, que las vestimentas, tanto las vestimentas como hay un báculo de poder, hay ornamentas que nos dan cuenta de que hay una diferenciación en los diferentes grupos. Aquí quizás puede ser un esclavo o puede ser un sirviente libre, pero se diferencian por la cantidad de atuendo. En ese sentido, cómo se estudiaron las primeras civilizaciones y cómo se llegaron a conclusiones de que existían grupos privilegiados justamente estudiando las tumbas. Al estudiar las tumbas de estos primeros faraones o de estos primeros reyes, ¿cierto? Los arqueólogos se dieron cuenta de que tenían oro, de que sus vestimentas eran distintas al resto, ¿cierto? Por lo tanto, los artesanos adquirieron una importancia tremenda al estudiar arqueológicamente estos primeros grupos. Entonces, una de las primeras evidencias que tenemos para poder establecer de que habían grupos de poder y otros grupos que no tenían poder, no privilegiados, era a través de estudiar las tumbas de, la, de los primeros años del Imperio Egipcio, por ejemplo. Cuando entremos en detalle sobre esto, nos vamos a dar cuenta de que las pirámides, por ejemplo, son tumbas
que habían otras tumbas que estaban enterradas en el desierto, ¿cierto? Para evitar que los saqueadores se robaran todo, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Y allí se han constatado ciertas características de las personas, ¿cierto? Que nos dan a entender de que tenían poder y tenían estatus. Bien, pero vamos a profundizar eso en algún momento. Pero antes de eso me gustaría que pudiésemos reflexionar en torno a qué es el poder y poder hablar sobre eso. ¿Qué creen ustedes que es el poder? Si nosotros analizamos o vemos la actualidad o estudiamos la historia, ¿cierto? Podemos ver de que el poder es un concepto clave para poder entender cómo se han relacionado las personas y cómo se han estructurado las sociedades. El poder, básicamente, en palabras muy sencillas, desde el punto de vista sociológico, desde el análisis de la sociología, vendría siendo el tener la potestad o dominio sobre otro. Eso es en palabras simples lo que es el poder. Potestad o dominio sobre otro. En algún momento surgió este poder, ¿cierto? Este poder fue impuesto o es un poder delegado. Hay diferencia. El poder impuesto es como cuando, por ejemplo, hay un grupo que invade a otro. Por ejemplo, los egipcios tomaron, en la época de Moisés, por ejemplo, tomaron como esclavos a los judíos israelitas y los llevaron a Egipto. Y un pueblo entero, en este caso el pueblo judío, fue esclavizado y dominado por una potencia extranjera, como en el caso de los egipcios, y por lo tanto quedó subordinado. Hay una relación de subordinación. ¿Qué significa subordinación? Estar por debajo de. ¿Ya? Entonces el poder es dominar o subordinar a otros, de acuerdo a lo que uno quiere. Bien, existen distintos tipos de poder: el poder económico, el poder político, el poder social. Si nosotros, por ejemplo, analizamos los casos no vamos a ser tan drásticos, ¿cierto?, del femicidio, pero por ejemplo, muchas mujeres en la actualidad, ¿cierto?, están subordinadas al poder económico que tiene el marido o la pareja. Y eso es lamentable porque es un tipo de violencia que se conoce como la violencia económica, en donde las mujeres no pueden realizar sus propios proyectos, ¿cierto?, porque tienen que estar dependiendo del dinero de otros. ¿Ya? Entonces también ahí hay unas relaciones de poder que son asimétricas. Significa esto de que el hombre tiene más poder de la mujer porque solamente en el caso que tiene dinero. ¿Ya? Entonces ahí el concepto de poder, para que vean, lo podemos aplicar a bastantes cosas: a los países, a la familia, incluso hasta el pololeo, la amistad, en fin. Ya sea positiva o negativamente, el concepto puede ser utilizado. Ya, pero volvamos un poco al poder de los reyes antiguos. ¿Y cómo surgieron estos reyes antiguos? Básicamente, una de las principales, hay varias teorías con respecto a esto, y es cómo alcanzaron el poder los reyes, en este caso los faraones que estamos estudiando, es a través de un concepto que se conoce como la teocracia. Si bien es cierto, hay muchas teorías que es muy complejo de explicar, ¿cierto? Y daría para prácticamente un seminario entero, un mes, 2 meses de estar estudiando y leyendo sobre eso. Acá lo vamos a tratar de resumir. El concepto clave que vamos a trabajar hoy día es el concepto de teocracia. La teocracia significa de que el rey o reina gobiernan con, con los dioses a favor, si que lo quisiéramos poner de una forma más coloquial. Antiguamente existían varios grupos privilegiados, y dentro de estos grupos privilegiados estaba el grupo religioso que interpretaba a los dioses, ¿cierto? Entonces la religión surge como una forma para poder interpretar los designios divinos. Esa es la explicación más sencilla. Y los reyes, para poder mantener su poder y para mantenerlo, ¿cierto?, ¿qué es lo que hacían? Creaban teocracias. ¿Qué significa una teocracia? Significa de que los reyes son parte de la divinidad. Por ejemplo, se estimaba que los faraones egipcios eran descendientes de los reyes, o sea, de los dioses, perdón, o eran representantes de los dioses. Cuando la figura humana
adquiere una condición divina y gobierna bajo esa condición divina, se conoce con el nombre de teocracia. Y hay varios ejemplos en el mundo, ¿cierto? La cultura china lo tuvo alguna vez, y los faraones, que es el caso más simple de poder entender, ¿cierto? Por ejemplo, se pensaba en la época de los faraones, estamos hablando del 3000 o 2500 antes de Cristo, hasta aproximadamente el año 32 después de Cristo, cuando cayó el último de los emperadores o faraones egipcios. Durante todo ese tiempo era una teocracia. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, faraones como Tutankamón, Ramsés II, Otón y otros, ¿cierto? Eh, la misma Cleopatra, Akenatón, y en fin, una serie de faraones, ¿cierto? Se decían que eran la encarnación del dios Ra, o Amón-Ra, que era uno de los dioses principales dentro del panteón o mitología egipcia. Entonces, cuando los reyes o faraones adquieren una condición divina, se habla de teocracia. Bueno, este poder, para poder, seguir avanzando, tenía que contar con ciertos recursos. Y esos ciertos recursos eran tres principalmente: la ley escrita, los escribas y los ejércitos. Vamos a hablar un poquito sobre las leyes escritas. Antiguamente existía un concepto que se llama el derecho consuetudinario. Es bastante extraño de decir, pero significa en la práctica, chiquillos y chiquillas, es que el poder o las leyes, ¿cierto?, eran traspasadas de generación en generación, pero de forma oral, o sea, habladas. Entonces, por ejemplo, si alguien establecía, por ejemplo, que si se robaban una gallina le tenía que cortar una oreja, esa ley era una ley de tipo oral que se iba transmitiendo de padre a hijo y así sucesivamente, ¿ya? Pero para poder mantener el poder, ¿qué comenzaron a hacer los primeros reyes y reinos? Escribir las leyes, ¿ya? Pero las escribían en el caso del egipcio, en papiro, y estos papiros eran muy guardados y muy escondidos, ¿cierto?, por funcionarios que eran los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran personas seleccionadas que correspondían entre el 0,5 y el 1% de la población, era muy poquito, que sabían leer y escribir y iban dejando registro de estas leyes. Pero también, como vimos en las clases anteriores, los escribas tenían la función de dejar registro de los recursos que tenía un país, en el caso de Egipto, ¿ya? Y estos escribas también, cada vez que funcionaban como asesores o funcionaban como los ministros actuales. Entonces, para poder el rey, el faraón, gobernar, tenía que tener por un lado leyes escritas, un escriba que lo interpretara, pero también tenía que tener un ejército. ¿Por qué un ejército? Porque eran muy comunes las guerras por recursos. Entonces los reyes, que lo que querían hacer era expandir sus países. Aquí podríamos entrar, después podemos discutir ese tema, el concepto de Estado. El concepto de Estado, para dejarlo claro, ¿cierto?, viene después del conglomerado de personas. Por ejemplo, las personas formaban una tribu, después se formaba un pequeño país, ¿cierto? Y este pequeño grupo de personas de 5.000, 6.000 personas iba avanzando en el tiempo hasta que elegían a un líder y después se creaba toda una estructura de gobierno. Por ejemplo, estaba un rey, estaban los ministros, los escribas, después había ministros que se dedicaban a la economía, otros a la guerra, ¿cierto?, asesores, estaban los generales, ejércitos. Bueno, cuando hablamos de toda esa estructura, hablamos del concepto de Estado. Y la forma más sencilla de poder acordarnos qué es el Estado es cuando pensamos en el Estado de Chile. Por ejemplo, un Estado de Chile sería la estructura, que hay un presidente, una Cámara de Senadores, una Cámara de Diputados, que es muy distinto al gobierno. El gobierno son las personas, en cambio el Estado son las instituciones, ¿ya? Entonces estos faraones, para poder gobernar, tenían que tener un conjunto de instituciones llamadas Estado. Por lo tanto, tenían que tener ministros, tenían que tener escribas, generales de ejército,
tenían que haber personas que se dedicaran a la agricultura, en fin, había lo que se conoce como la especialización del trabajo, que cada persona hacía algo distinto. ¿Bien? Entonces, dentro de ese ámbito, habían tres cosas, habían tres elementos importantes para poder gobernar. El primero, las leyes escritas, como ya lo dije, ¿cierto? Que le entregaban el poder a los faraones, los escribas que interpretaban y ayudaban al faraón a gobernar, porque muchas veces incluso los faraones ni sabían leer y escribir. No les interesaba, porque como tenían asesores, daba lo mismo, ¿ya? Y en el punto número 3 estaba el ejército que permitía o defender los territorios o atacar a otros, porque también uno de los objetivos para poder mantener el poder de los faraones, de los reyes o de los emperadores era poder conquistar otros pueblos, porque como vamos a ver más adelante, estas primeras civilizaciones eran sociedades esclavistas, significa de que su poder lo generaban a través del dominio de esclavos. Eso significa sociedad esclavista y eran los que en principio realizaron casi todas las obras monumentales. Bueno, hay teorías de que dicen de que en Egipto fueron personas libres que voluntariamente trabajaron para los emperadores, porque también existía un fanatismo religioso. Bien, pero eran sociedades esclavistas. Por eso es la importancia del ejército, para poder defender el territorio e ir a otros territorios a conquistar. Bien, ojalá que haya quedado claro esta parte del contenido. Vamos a pasar inmediatamente, nos vamos a saltar en la ciudad antigua y vamos a pasar al concepto de estratificación social, que lo voy a explicar en un par de minutos. ¿Qué es lo que es la estratificación social? La palabra, esta primera que estaba aquí arriba, la palabra viene del concepto de estrato, y el estrato es una capa. Para poder explicar de mejor manera esto, y para poder entender de cómo se organizaba la sociedad antigua, nosotros tenemos que vamos a utilizar de aquí en adelante esta pirámide. Es lo que se conoce como una pirámide social, que tiene ciertas características, es un recurso excelente para poder estudiar a las poblaciones y a los grupos en general. ¿Por qué? Porque tenemos que en la punta de la pirámide está siempre el que gobierna, y en la base de la pirámide están siempre los que están siendo sometidos, los esclavos en este caso. Entonces, a medida que uno, por ejemplo, aumenta, voy a hacer una flecha bien ordinaria, a medida que uno va subiendo, ¿qué es lo que pasa con el poder? Aumenta, ¿ya? Pero también disminuyen, es una relación inversa, ¿cierto? Matemática, pero también disminuyen la cantidad de personas. Por eso que las pirámides se explican así. En la punta de la pirámide está el que gobierna y en la base están los sometidos, ¿ya? Y también hay otros grupos de privilegiados, porque generalmente en la punta de la pirámide están los privilegiados y acá están los no privilegiados. En la base están los no privilegiados, ¿ya? Y los no privilegiados en este caso son los esclavos, los artesanos, los comerciantes. Se podría decir que en la sociedad egipcia, por ejemplo, de los escribas para arriba, son personas que son privilegiadas. Por ejemplo, y los más privilegiados son los faraones y su familia, o nobles, o ministros, o visires, como quieran llamar, ¿ya? Entonces, por lo tanto, una estratificación social significa de que hay grupos privilegiados y grupos no privilegiados en una pirámide social. ¿Bien? Esto es lo que se conoce como sociedad estamental. Y un aspecto importante que tiene que ver con la sociedad estamental, que después lo podríamos hacer la diferencia entre una sociedad estamental y una sociedad de clase actual, que también lo hemos hecho en algún momento, es lo que tiene que ver con que el privilegio, es decir, los privilegios que la persona tenga, va a depender, y la vida que tenga, en el fondo, las comodidades que tenga, va a depender del nacimiento. Y aquí voy a hablar de dos cosas. No lo voy a escribir completo porque soy muy malo para escribir acá. Pero tenemos, por ejemplo, tenemos el concepto de... sí puedo. El concepto de sangre. Por lo tanto, el primero de los conceptos que vamos a trabajar es el concepto de sangre. ¿Qué significa eso? Es que los privilegios los da el nacimiento. Si yo nazco en una familia noble, lo más probable es que
mis derechos y mis privilegios se van a mantener de forma perpetua de por vida, y estos privilegios son heredados. Significa de que también si yo voy a tener mi hijo, en el caso Dante, por ejemplo, el Dante también va a poder contar con esos privilegios, ¿ya? Por lo tanto, el nacimiento es un aspecto bastante importante, ¿ya? Otra cosa que tenemos que trabajar acá es el concepto de inmovilidad social. ¿Qué significa inmóvil? Algo inmóvil, chiquillo. A ver si lo puedo escribir acá. Inmóvil. Algo inmóvil es algo que no se mueve. Entonces, cuando hablamos de inmovilidad social, hablamos de que un grupo, por ejemplo, si uno nace artesano, siempre se va a quedar artesano. A eso se refiere con inmovilidad social. Como la sociedad está dividida en privilegiados y no privilegiados, y los grupos de artesanos son no privilegiados, ¿qué va a pasar con ese hijo, por ejemplo? Siempre se va a quedar de artesano. Hay una cosa que se llama casi como el determinismo social. ¿Qué significa el determinismo social en la sociedad antigua? Significa, por ejemplo, de que si el papá es artesano, el hijo también va a ser artesano, y el nieto va a ser artesano, y así sucesivamente por el fin de sus días. Por eso que se habla del concepto de inmovilidad social. Si yo nazco en un grupo o estrato social, me voy a quedar ahí. ¿Ya? Hay casos, por ejemplo, que siempre me lo preguntan todos los años, desde que llevo hace 7 años haciendo clases de séptimo, siempre me preguntan lo mismo. ¿Cuál es la pregunta? Si es que alguien, por ejemplo, se casa con un noble, puede adquirir derechos. Sí, pues, puede adquirir derechos, pero eso era algo que ocurría muy poco en la, en la sociedad antigua. Muy poco. Casi no se daba. Incluso les podría decir otras cosas más terribles. Por ejemplo, que los faraones, para poder mantener su poder, se casaban entre los hermanos, las hermanas, los primos. Entonces eso provocaba que a la larga pudiesen tener problemas de tipo genético, trastornos mentales, ¿cierto? Problemas físicos, era tremendo lo que le ocurría, pero esa era una costumbre de la época para poder mantener el poder entre la familia y no repartir la torta, como se dice. Bien, entonces aquí hay varios conceptos clave. El primer concepto, que es lo que es la estratificación social. Tienen que conocer el concepto de pirámide social, qué es lo que es una sociedad estamental, cómo se compone la sociedad estamental, qué es un privilegio, qué no es un privilegio, qué es lo que da los privilegios, en este caso la sangre, y qué se entiende por inmovilidad social. Bien, esos son los conceptos. Y eso es lo que vamos a manejar. Por lo tanto, para poder hacer una síntesis de la clase de hoy día, lo que tenemos que manejar muy sencillamente es qué es lo que es el poder, qué es lo que es una teocracia, que es el concepto clave, poder, teocracia, qué es lo que son los escribas, por qué las leyes comenzaron a ser escritas, cuál es la importancia del ejército para poder mantener el poder, qué es el Estado, el concepto de Estado, relacionarlo con la actualidad, qué es lo que es la estratificación social, cómo se organiza una pirámide social, qué es una sociedad estamental, qué es un estamento, hemos hablado de estas cosas, qué da el privilegio, en este caso la sangre, y qué significa el concepto de inmovilidad social y determinismo social. Bien, entonces les dejo todos estos conceptos para que cuando nos tengamos que reunir nuevamente para hacer nuestra tutoría podamos relacionarlos de mejor manera. Ya espero que haya quedado claro, bastante claro. Si es que tienen alguna duda me pueden escribir. La verdad es que estas sesiones online son bien resumidas porque son, son en un contexto distinto, ¿cierto? Si estuviésemos en clase analizaríamos este tema con, otra, con otros recursos y otros temas, y otras formas, por ejemplo, lectura, más imágenes, pero, pero yo creo que como por ahí estamos bien y es suficiente para poder concluir con esta sesión, ¿ya? Pero lo importante es que me gustaría que quedara claro el concepto de poder, que es el más, que es lo que porque el poder es lo que vamos a trabajar, una de las cosas que vamos a trabajar durante toda la historia universal hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta la caída del muro de Berlín en 1989. O sea, vamos a estudiar toda la historia cuando estemos en segundo medio.
es el concepto de poder y cómo ha ido variando. ¿Ya? Así que eso, chiquillos y chiquillas, que les vaya muy bien, pórtense bien y nos vemos en la clase o tutoría online. ¡Chao!